La primera pregunta sería, ¿cuánta responsabilidad tiene el ser humano de que se esté produciendo un calentamiento global? Actualmente, Sí. toda, y no hay discusión. Se sabe desde hace mucho tiempo y ahora mismo tenemos un montón de herramientas que nos permiten corroborar que efectivamente el ser humano es el responsable indiscutible del calentamiento global y el consecuente cambio climático que estamos observando. De hecho, con el paso de los años, porque antes te decía que llevamos mucho tiempo sabiendo que el ser humano es responsable de ello, según han ido pasando los años, los informes y las nuevas herramientas lo único que han hecho ha sido confirmar lo que ya sabíamos. Y si consultas el último informe del IPCC, que se publicó, el relativo a las bases físicas, que se publicó en verano de 2021 y ahora ya está, digamos, en su forma definitiva en Internet, puedes ver un desglose de el calentamiento observado y cuáles son las diferentes partes que entran en juego. Por ejemplo, los volcanes. ¿Cuánto han contribuido los volcanes en todo este tiempo a subir la temperatura? Pues vas a ver que en torno a cero. ¿Cuánto ha contribuido la actividad solar? En torno a cero. Y te llevas una sorpresa cuando ves que la acción del ser humano ha sido responsable de aumentar la temperatura, pero también de enfriar un poquito, porque de no ser por algunos aspectos que ha ido cambiando el ser humano en el sistema climático, la temperatura habría subido ya más de 1,5 grados. Si solo fuese por los gases de efecto invernadero que ha emitido el ser humano, la temperatura ya habría subido más de 1,5 grados o en torno a 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Pero como también enviamos aerosoles a la atmósfera, unas partículas que ayudan a enfriar el planeta, también cambiamos los usos del suelo, que en algunos casos ayudan a enfriar, eso como que va compensando un poquito. Entonces, al final tenemos ese resultado de en torno a 1,1, 1,2 respecto a la era preindustrial. ¿Y cuánto crees que ha ganado en cuanto a importancia el cambio climático en los últimos años? Pues creo que ha ganado muchísima importancia, sobre todo los medios de comunicación, y hay un punto clave en esto, porque sí que es verdad que el cambio climático lleva muchas décadas estando en los medios de comunicación, pero estaba sobre todo cuando había algunos asuntos políticos que ponían el foco ahí. Por ejemplo, cumbres del clima o tratados. En cambio, a partir de 2019, yo creo, fue como un punto de inflexión muy gordo. Es lo que yo conozco como, o lo que yo llamo el fenómeno Greta Thunberg, porque gracias a Greta, podemos estar más de acuerdo o menos con Greta, y lo que representa, pero desde luego que el que Greta hiciese poner el foco en las huelgas por el clima, Fridays for Future, sobre todo los jóvenes, o sea, la movilización que hubo con los jóvenes, puso de repente el foco en el cambio climático, independientemente de si había cumbres del clima, si no las había. Entonces esto empezó a rodar y a ser muy importante en nuestro día a día, al menos en términos de información. Lo que pasa es que luego llegó la pandemia y ya sabemos lo que pasó, pero, pero ahora mismo estamos o estábamos en un punto muy, muy bueno y ha ido aumentando en la notoriedad que ha tenido el cambio climático en los medios. Entonces, digamos que los jóvenes son básicamente los responsables de que el problema del cambio climático pues se vaya solventando y que la gente esté más concienciada en cuanto a ello. Sí, no que esté más concienciada o que se vaya solucionando, pero sí de poner el foco mediático, porque han conseguido que haya un montón de noticias relacionadas con el cambio climático que antes no teníamos. Y sin esa movilización juvenil, no estaríamos hablando ahora mismo de esto. Y hablando de los medios, ¿crees que se informa correctamente en los medios de comunicación? Es decir, a lo mejor debería ponerse, y a lo mejor emitirse imágenes un poco más fuertes para que la gente sea más consciente de ello, o incluso si se le dedica poco tiempo o menos de que se le debería. Uf, es que esto es un melón enorme, ¿no? Porque no podríamos contestar solamente con sí, ¿no? Y unas pautas. De hecho, hace una semana, puede que sea, se ha publicado un artículo en el que habla de que los medios de comunicación efectivamente están hablando más de cambio climático, pero más información no es necesariamente
más buena información. Luego lo busco y te lo paso, porque a lo mejor te es útil. A lo que voy, imágenes más fuertes que, por ejemplo, las inundaciones que estamos viendo de Ian en Florida, más fuertes que los incendios que hemos visto este verano, por ejemplo, en España, no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos. Eh, no se trata de ser más duros con las imágenes. No estoy diciendo tampoco que tengamos que evitar mostrar imágenes, entre comillas, que den miedo, porque al final, para comunicar tú necesitas una emoción y para tomar acción necesitas una emoción. Y el miedo es una emoción como lo es otra cualquiera. El problema es que no combinemos ese miedo con otra emoción que te diga hacia dónde tienes que correr. Si tú ves tu casa ardiendo, tú vas a querer huir de tu casa, pero tienes que saber dónde están las puertas. Si solamente te dice tu casa está ardiendo y no te dan ninguna solución y no te dicen cómo te puedes salvar, ahí tienes un problema, porque entonces sí que te paraliza. Y luego también yo creo que tenemos que tener cuidado con abusar de esas imágenes continuamente de catástrofe, 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 porque al final nos terminamos cansando de ver esas catástrofes. Funcionamos así. Al final, este verano era como otro incendio, pues otro incendio. Otras 20.000 hectáreas quemadas, pues otras 20.000 hectáreas quemadas. Te terminas acostumbrando. Entonces, hay que dosificar y siempre combinar esa información con el lugar hacia donde tenemos que huir. Claro, no simplemente usar la catástrofe como tal para causar emoción, sino el por qué se causa esa emoción, con qué motivo, ¿no? Claro, em, perdona, que es que me estaba sonando una cosa y lo he tenido que callar. No, ¿Puedes repetir, sí, perdona? sí. No, que digo que no es simplemente causar la emoción en el espectador, sino con qué motivo se causa esa emoción. O sea, para Eso llegar a es, otro punto. eso es. Y también mostrar las acciones que se pueden hacer desde tu propia casa. Es que es muy fácil caer en el mensaje en el que parece que el ciudadano tiene la responsabilidad de todo, tanto de lo que estamos viendo como también de la solución. Eh, y combinar este mensaje, o al menos mm, empaquetarlo de forma que no parezca que se está culpando al ciudadano de todo, es muy, muy, muy complicado. Por eso también la información que damos se tiene que combinar con esa, tenemos que ir hasta ahí, pero sé consciente de que esto nos lo tiene que construir determinada persona o determinada entidad, ¿no? Esa puerta, tú a lo mejor no sabes cómo se hace o no sabes manejar un martillo para hacer ese boquete y salir por la pared, ¿no? Entonces, creo que me he terminado yendo por las ramas, pero básicamente la idea sería el combinar esa información no solamente con las consecuencias que estamos viendo, sino lo que podemos hacer y empoderando a las personas que nos están viendo. Ujú. No sé Y- si he contestado a tu no, pregunta o me he sí, ido por sí, las la he ramas. contestado, sí, sí, está bien, me Pero, sirve. Y también un poco con el tema de la digitalización de la sociedad, cada vez es mucho más fácil caer en las noticias falsas, en bulos. Ya sabemos que hay mucha gente que se cree periodista cuando no lo es. Entonces, ¿cómo crees que se puede luchar contra ello? Y sobre todo, si crees que de momento se va por ese buen camino. ¿cómo podemos luchar contra los bulos? En primer lugar, no dándoles difusión. Ese sería el punto clave y el que podemos hacer perfectamente cada cual desde su casa. Que muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos con toda nuestra buena intención, pero simplemente el mm, retuiteando una noticia que es falsa y que sabes que es falsa y que es una barbaridad lo que dice, le estás dando altavoz. Y entonces tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Por supuesto, desde los medios de comunicación, ostras, cuidado con dar voz a bulos y con mostrar esos bulos o poner al mismo nivel un bulo que a toda la comunidad científica. O sea, eso yo creo que un medio de comunicación y los periodistas deberían saber diferenciar estas cuestiones. O sea, no se trata de poner dos opiniones que son em,
comparables, no, no, o sea, estás comparando lo que dice la comunidad científica con lo que piensa una persona que no tiene ni idea del tema. Y, y, y otra vez creo que me he vuelto a ir por las ramas. No, yo creo que está bien la respuesta, No, sí. no, no. eh, sí, claro, porque entonces, claro, recapitulando todo, sería ser consciente de qué es un bulo, de qué no es un bulo y tratar de tener cuidado de ponerlo al mismo nivel que lo que dice la ciencia, hacer un trabajo con eso importante. Y ahora que hablas de bulos, yo sigo a una persona en Twitter que también es científico, pero creo que tiene como otras ideas en cuanto a la meteorología y tal. Y siempre, no sé si es negacionista o qué, pero como que se queja de que se empieza a contar la temperatura a partir de un momento y alega que también ha habido otros cambios, otras elevaciones de temperatura eh, años anteriores cuando no había tanta concentración de dióxido de carbono ni gases contaminantes. Entonces, ¿cómo tiene razón o hay que poner el foco ahora también? Hay que poner más importancia en la acción humana que está ocurriendo ahora mismo. Es que desde la comunidad científica hay un consenso superior al 99% de que lo que dice este señor no es cierto. No sé a quién te refieres, hay varios, pero Es muy pequeño, o sea, no es muy conocido. Pero sé que ha hay estudiado varios. tal, y es O sea, meteorólogo, así que digo, a ver, yo, lo yo dirá por tengo algo. yo tengo localizados a varios, pero al final también hay muchas excusas mm, para primero inventarse datos, porque ya te digo que la comunidad científica, por encima del 99% de la gente que se dedica a este sector, sabe que lo que está pasando es responsabilidad humana. ¿Que ha habido cambios climáticos en el pasado? Pues ha habido cambios climáticos en el pasado, pero es que el cambio climático que estamos observando ahora no es comparable ni mucho menos al cambio climático, por ejemplo, que sufrieron los dinosaurios o que hubo justamente después de de la extinción de los dinosaurios. Entonces, esa persona debería saber por qué este cambio climático es distinto a ese de allí. Y aún así, aunque esta persona tuviera razón en este hipotético caso, que no la tiene, pero ponte en el caso en el que efectivamente este cambio climático que estamos observando ha pasado hace, ponte, 100.000 años. No, de hecho es que no nos vamos a ir hace 100.000 años, nos vamos a ir a los dinosaurios, que se fue gordo. Nos vamos a ir a hace unos cuantos millones de años. Vale, hace unos cuantos millones de años no tenías a la sociedad humana, no tenías al Homo sapiens. Por tanto, ya tienes aquí un factor que no lo hace comparable. Vámonos a hace 100.000 años. Hace 100.000 años el Homo sapiens estaba empezando a evolucionar. No teníamos la civilización tal y como la que tenemos ahora. Pero es que ponte incluso que esto hubiese pasado hace 1.000 años. Hace 1.000 años, ¿vale? Te pones el año 1.000 y pico. Bueno, si ya ha caído meteoritos antes en la Tierra, ¿por qué me voy a tener que preocupar de que venga un meteorito? O si ya ha habido otros volcanes que han entrado en erupción, ¿por qué me tengo que preocupar de que haya un volcán que haya entrado en erupción en una isla y que esté amenazando a la vida en esa isla? ¿No? Estaríamos en en esa misma tesitura. Volveríamos a poner en relieve que el cambio climático que estamos observando ahora mismo, que además está causado por el ser humano, amenaza nuestra civilización tal y como la entendemos ahora mismo. Estamos viendo, por ejemplo, la recogida de la uva. Se está haciendo en un momento distinto al que suele ser habitual. Esto está afectando a la gente que vive del vino, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, las personas que viven en lugares costeros que por la subida del nivel del mar cada vez están sufriendo temporales más agresivos. ¿Por qué se iban a tener que preocupar estas personas? ¿No? Exactamente, sí. Y además, lo que más me llama la atención es que se ve que en cuanto a más suben los niveles de dióxido de carbono, también asciende la temperatura y las catástrofes naturales y todo lo que supone.
Claro, y esto es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Se sabe que hay determinadas variables del sistema climático que, digamos que evolucionan de forma acoplada. Por ejemplo, la temperatura del aire con las concentraciones de CO2, junto con la cantidad de hielo que tenemos sobre la superficie o el nivel del mar. Sabemos que estas cosas varían de forma acoplada, que un cambio en una de ellas conlleva un cambio en otra. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo. Incluso si esto no fuese causado por el ser humano, cosa que no es cierto, porque sabemos que esto está causado por el ser humano, si estás observando este aumento sin precedentes en las concentraciones de CO2, ¿por qué no haces nada para salvar lo que conoces tal y como lo conoces? Ahí está la cosa. Yo sinceramente no, yo tenía mis dudas porque había como noticias que había en medios de comunicación que no tenían mucho fundamento. Por ejemplo, se caía un pedazo de hielo del océano Ártico y unos decían, es como Gran Canaria, otros, es como Fuerteventura. Entonces digo, falta un poco de seriedad. Pero luego ya me di cuenta de que no, de que en realidad... Si tú ves un puente que está a medio caerse y te dicen, mm, 3 de cada 4 ingenieros no te recomiendan pasar por ese puente. ¿Tú pasas por ese puente? No. ¿A que no? Y es un 75%. Entonces, en este campo que tienes un consenso muchísimo mayor, ¿por qué lo ponemos en duda? Y luego, por otro lado, ¿tener la información y los datos al 100% te hace actuar? No, no. No. Y luego, además, que estamos manejando una ciencia cargada de incertidumbre, pero esto lo vivimos día a día. La incertidumbre es algo intrínseco en nuestro día a día. No podemos pretender que la ciencia nos diga que en el año 2025, por ejemplo, la temperatura va a ser de 1,3 grados por encima de la era preindustrial y que lo clave, porque así no funciona la ciencia y no le podemos exigir eso a la ciencia. Pero sí que sabemos que la temperatura va a seguir subiendo y eso es lo grave. Exacto. Y entonces, ahora que hablamos de consecuencias, ¿qué consecuencias meteorológicas se están produciendo en la actualidad? Básicamente, como el cambio climático es, básicamente lo que está ocurriendo es que el sistema climático se está quedando con más energía de la que tenía antes. Tú cuando tienes un sistema en el que la energía que llega es igual a la que sale, tú tienes un sistema en equilibrio, que era lo que teníamos antes, con unas temperaturas que, bueno, que un año pueden ser más altas que otras y demás. Y eso es una cosa que va a continuar pasando año tras año, tras año, tras año, tanto si la temperatura sube como si baja. Bueno, que me voy por las ramas como antes. ¿Qué están haciendo el aumento de los gases de efecto invernadero? Está haciendo que más cantidad de radiación se quede atrapada en la parte baja de la atmósfera y eso está haciendo que se caliente. Se calienta, pero es que el hecho de que suba la temperatura es solo un indicativo de que se está quedando con más energía. Como tú tienes un sistema con más energía, tienes un sistema que se está comportando de forma diferente. Las olas de calor ahora son más frecuentes que antes y es uno de los indicativos más claros que tenemos de que el cambio climático está aquí. Es como una huella súper clara de que esto es cambio climático. Pero hay otras cosas que también están cambiando. Por ejemplo, el sistema climático con más energía también afecta a la cantidad de vapor de agua que es capaz de almacenar la atmósfera. Mejor dicho, una atmósfera con más temperatura es capaz de albergar más vapor de agua. Entonces tú dices, ¿y eso en qué se traduce? ¿Qué significa esto? Bueno, pues en líneas muy generales es que si es capaz de soltar ese agua, lo va a soltar con más cantidad que si tiene menos capacidad de tener ese vapor de agua en su seno. ¿Vale? Entonces, vas a tener lluvias más intensas, pero también vas a tener sequías más prolongadas, porque también es capaz de guardar más vapor sin soltarlo. Pero por otro lado, como este sistema tiene más energía, se va a comportar de forma distinta a lo mejor en por dónde circulan, digamos, las borrascas, para que nos entendamos. Esas rutas de las borrascas, pues a lo mejor se ven afectadas. Entonces, algunos sitios donde antes llovía, ahora empiezan a sufrir más sequías, porque las borrascas ya no pasan por ahí, sino que pasan
por zonas más arriba. O las corrientes oceánicas, por el deshielo, por esos cambios en la precipitación u otros factores, están cambiándose ellas también. Y esas corrientes son muy importantes para transportar calor, nutrientes a otras partes del mundo. Entonces, con todo esto, en líneas como muy, 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 muy generales, porque claro, podríamos estar horas y horas y horas hablando de las cosas particulares que pueden pasar en cada región del mundo y aún así, claro, tendríamos como mucha incertidumbre, porque luego cada parte del mundo está dominado por diferentes cuestiones, como te decía antes, hay incertidumbre en algunas de ellas y las va a seguir habiendo, porque al final esto es muy complicado. Pero en líneas generales podríamos decir que el cambio climático se traduce en fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los huracanes. El cambio climático no significa necesariamente que tengas más huracanes, de hecho, hay bastante incertidumbre con eso, no sabemos si va a haber más huracanes o menos, pero sí que sabemos que el cambio climático puede favorecer que los huracanes potentes sean cada vez más potentes. O, por ejemplo, las gotas frías en España. Si se dan las condiciones apropiadas para que haya agua, es mucho más probable que esa cantidad de agua sea torrencial, que sea más intensa que antes. Pero claro, se tienen que juntar varios factores. No solamente que cuando tengas una gota fría que aparezca una dana y ya eso sea destrucción o no, sino que se tienen que juntar los factores necesarios para que haya precipitaciones intensas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Pakistán este año, con las inundaciones. Las inundaciones que ahora, tiempo después, sabemos que han sido tan importantes seguramente por la huella del cambio climático. O sea, entonces lo que hace es, resumiendo, es intensificar cuando se produzcan esos fenómenos. También, por Sí. ejemplo, con lo que ha pasado con Filomena el año pasado también, imagino que tendrá algo que ver. No, no tanto. Sí, no, ese estaría un poco cogido con pinzas y tendría que revisar un poquito más si hay más estudios viendo qué fue lo que pasó, porque lo que ocurrió fue que se juntó una borrasca mm, un poco especial, con tintes subtropicales, con una masa de aire muy frío, muy frío, muy frío. Normalmente estas cosas se suelen repeler entre ellas. Normalmente cuando tienes una masa de aire frío sobre la península y aparece una borrasca, la borrasca se lleva a esa masa de aire frío. Pero en este caso se combinaron y eso fue lo que hizo estas nevadas tan copiosas. Entonces aquí tendrías como varias vertientes. En primer lugar, el cambio climático va a hacer que el aire frío, que debería estar confinado en el polo, se desparrame hacia latitudes inferiores, como por ejemplo donde está la península. Pues ese sería el primer punto que tenemos que aclarar, porque parece que no está del todo claro que eso vaya a ocurrir. Porque hay líneas de investigación que dicen que sí, que eso va a pasar por el deshielo del Ártico. Otras que dicen, no está del todo claro que esto vaya a ser así, que esto va a continuar ahí confinadito. Y luego, por otro lado, si ese desparrame se va a juntar con borrascas muy húmedas, como fue el caso de Filomena. Entonces, lo veremos. Pero esto sí que te pone de relieve una cosa, que es que los extremos fríos no van a desaparecer. No se van a hacer más frecuentes, ni muchísimo menos. De hecho, cada vez los vemos menos. Y es algo que ya estaba previsto desde hace un montón de años. Pero no desaparecen, los vamos a seguir viendo y a cambio veremos muchos más extremos cálidos, con las olas de calor, con temperaturas máximas extremas y también iremos viendo más récords de precipitación. ¿Y crees que, bueno, cómo crees que se reflejan esas consecuencias? Porque soy consciente de que ya está habiendo alguna que otra migración con respecto a las personas que viven en la costa por temas de posibles inundaciones, también efectos en la salud por el tema de las concentraciones de gases, de contaminantes. El- ¿Tú dónde vives? Yo en Madrid, bueno, en Uy, Móstoles. ¿qué tal has dormido este verano? Es que he dormido en Estados Unidos, que he estado de intercambio. Bueno, pero, Ah, pero mucho calor también, de todas formas. vaya. Bueno, pues si no, ¿qué te decían tus familiares que ha sido este verano? ¿Cómo han dormido?
Sí, perdí el aparato de aire acondicionado y lo pasaba fatal toda la noche de todas formas. O sea, también llegué a dormir aquí en Madrid y lo pasé fatal, sí, sí. Pues horroroso. Al final, eh, todo, mm, toda nuestra vida se rige también por las condiciones meteorológicas, o mejor dicho, las condiciones climáticas. No solamente tenemos que irnos al caso más extremo en el que veamos migraciones climáticas, que las va a haber y eso es horroroso. O sea, mucha gente va a tener que huir de sus lugares, de los lugares donde vive. Ponías el ejemplo del nivel del mar, pero piensa, por ejemplo, qué va a pasar con aquellos lugares donde la sequía extrema haga imposible cultivar nada, o sequías que se alternan con lluvias muy importantes que arrasan todo lo que se encuentran por el camino. ¿Qué van a hacer esos lugares cuando no tengan nada que comer? Porque no pueden cultivar las cosas. O lo que antes cultivaban ya no pueden cultivarlo. Esa gente también va a tener que irse, lo va a pasar muy mal. ¿Cómo lo estamos pasando ahora en España con esta sequía? Estamos igual, lo estamos pasando realmente mal y las sequías sabemos que en España van a ser, o tiene pinta de que van a ser más frecuentes y más intensas. O, por ejemplo, cómo lo han pasado en los colegios en el mes de mayo con ese episodio de altas temperaturas que vimos en este periodo, que no tenía, o sea, que es algo completamente excepcional. Y los profesores pedían a los padres que fuesen a recoger a los alumnos, porque dentro de las aulas había más de 40 grados. Al final, como ves, las consecuencias son muy, muy, muy extensas. Y también has mencionado la salud, cómo vamos a afrontar que de repente haya enfermedades transportadas, por ejemplo, por mosquitos que no deberían estar en España, porque de repente el mosquito está a gusto aquí y antes no lo estaba. O sea que al Claro. final los impactos los vemos en todas las partes, que cuando hablamos del tiempo, cuando hablamos del clima, no es algo ajeno a nosotros, como si fuese un ente que nosotros manipulamos. No, 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 no. O sea, nosotros nos regimos a eso. Claro, es que además en este reportaje que estoy haciendo entrevisté a gente del sector primario porque sé que también al fin el sector primario no es solo para ellos, sino que también es como el primer paso para la alimentación en el mundo, o sea, de ahí donde vienen muchísimos alimentos, entonces es muy importante. Bueno, que me quedan 8 minutos, tengo que ir rápidamente ya. Bueno, a ver cuál me queda. Bueno, que es que desde el ámbito gubernamental está claro que hay un montón de cumbres de clima y tal, pero que es que de verdad se está haciendo algo para solucionarlo de verdad. Que es que valen todos esos objetivos de la Agenda 2030. Yo creo que va muy lento, se están haciendo cosas, por suerte, pero no son suficientes. Y no son suficientes y están yendo lento porque al final el mundo funciona de una forma muchísimo más complicada de lo que nosotros pensamos. Si decimos ahora mismo, ya no se consumen más combustibles fósiles, ¿qué pasa? Si ahora mismo estamos teniendo problemas con el gas y hay una crisis energética. Entonces, solucionar esto es muy complicado, no nos podemos engañar, pero hay que hacerlo. Entonces, desde tu posición como meteoróloga, ¿qué aspectos crees que urge más prisa como cambiar para, bueno, al menos frenar un poco ese avance del cambio climático? Pues ocurre una cosa, que es que yo desde mi posición me suelo dirigir a la gente de a pie. Entonces, las recomendaciones que suelo dar van enfocadas a la gente de a pie. Y yo creo que, en primer lugar, tendríamos que aumentar la educación ambiental, ser conscientes de cómo vivimos en el entorno, cómo el entorno marca la forma en la que vivimos nosotros, y para eso se necesita mucha más educación ambiental y ser conscientes realmente de que podemos vivir de otro modo, que a lo mejor sin a lo mejor que estamos consumiendo una cantidad de recursos asombrosa de nuestro planeta. Y aquí ya entraríamos en crisis ambiental,
Incluso nos saldríamos de cambio climático y veríamos otros problemas que le estamos causando al medio ambiente, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la contaminación. Entonces, aunque esto también causa mucho revuelo, pensar en que se puede vivir muy bien consumiendo menos recursos de nuestro planeta. Y también que se puede conseguir sin ser unos héroes. Para eso necesitamos al gobierno, necesitamos que nos pongan esa puerta de la que hablábamos antes, ¿no? Que te digan, vale, puedes vivir en otra salita, pero yo te voy a construir la puerta para que puedas pasar a esa otra salita, porque si no tú solo no puedes. Ya para concluir, ¿crees definitivamente que estamos a tiempo para salvar el planeta? No se trata de salvar el planeta, se trata de salvar a la civilización tal y como la entendemos ahora mismo. Y para algunas cosas sí, estamos a tiempo, para otras no. Hay aspectos del cambio climático que incluso si ahora mismo dejásemos de emitir CO2 y otros gases de efecto invernadero, van a continuar cambiando, como por ejemplo el nivel del mar. El nivel del mar, hagas lo que hagas, va a seguir subiendo. El tema es, ¿cuánto quieres que suba? ¿40 centímetros de aquí a final de siglo o 4 metros? Yo prefiero que suba 40 centímetros, no sé tú. Y sobre todo, transmitir, tenemos que tener claro que a pesar de que hay cosas que ya no podemos solucionar, hay otras muchas que todavía podemos salvar. Se nos está quemando la habitación, vale. Hemos perdido la cama, vale. Hemos perdido un peluche que nos regaló nuestra abuela y que tenemos muchísimo cariño, vale. Pero todavía nos queda todo el salón por, por mantener intacto. Jolín, pues mantengamos intacto el salón y apaguemos el fuego de la habitación. Claro, o sea que entonces o sea, si ahora mismo dejamos de emitir CO2, no quiere decir que ya pare de las consecuencias, sino que se van a prolongar en el tiempo, evidentemente. Eso es, y eso es una de las cosas más difíciles de transmitir y otro de los problemas más graves que tiene la comunicación del cambio climático, que es que incluso si dejas de hacer todo lo que estamos haciendo para cambiar el clima, no vas a notar una diferencia de hoy a mañana. Lo vimos, por ejemplo, con el confinamiento por el COVID. El cambio climático continuaba ahí. La contaminación se redujo bastante, sí, pero el cambio climático seguía ahí. Las concentraciones de CO2 volvieron a batir récord. No se soluciona de la noche a la mañana. Estamos muy acostumbrados a que esto sea así. Se me rompe el ordenador, mañana tengo un ordenador nuevo. No que arregle el ordenador, no, 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 no. Tengo un ordenador nuevo, ya, pero es que el sistema climático no funciona así. Y tenemos que hacer un esfuerzo durante mucho, mucho tiempo y prolongado. Es muy complicado, pero no es imposible. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha A encantado hablar ti, contigo y pues, gracias.